La cuenta. No la veo, profe. Sí, La veo muy más o clarita. menos, tienen que estar pendientes. Es incómodo. Cambiarme la ocasión, pero cambié el espacio. No, no marca. Necesito un marcador rojo, ya va. A ver si consigo un rojo. ¿Esta se ve mejor? ¿Se ve o no se ve? No se ve. Yo creo que es por el internet, profe. Es como se ve un pelito borroso, no se puede identificar bien las No, líneas. es que no van a ver porque está muy lejos. Vamos a hacer una hojita aquí. O hágalo en una hoja, profe. No, lo tengo en una hoja. Voy a usar una hoja. Ajá. Y esta queda perfecta con cuadricular. Esta es la cuenca, ¿la ven? Esta es la cuenca, ¿sí? Imagínense que esta es la delimitación de la cuenca. Voy a dar mayor orden. Más o menos así. ¿La ven? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Ok. Entonces tenemos la cuenca y como esto es una hoja cuadriculada, y esta es la delimitación de la cuenca, ustedes van a ver los cuadritos que van a representar el plano del papel. ¿Ok? El área de cada cuadrito va a ser el área del plano. Entonces, si yo tengo una escala 1/5000, ¿verdad? Del plano topográfico, ¿ok? Yo voy a empezar a contar por el método del cuadriculado las áreas de los cuadrados completos, ¿cierto? Entonces voy a ver de los cuadritos, se supone que, suponiendo que estos cuadritos son uno por uno, el área de cada cuadrito va a ser igual al lado por lado, porque es un cuadrado, ¿sí? Si eso es 1 centímetro por 1 centímetro, el área, ¿verdad?, de cada cuadrito es centímetro por centímetro, entonces el área se representa en centímetros cuadrados. Ahí nos quedamos bien, ¿no? Ahí vamos bien. Cuando yo voy a contar los cuadritos, yo voy a contar los cuadritos que están ocupando 100% el espacio, 1,75, 1,005 y 1,025. Suponiendo, porque ¿qué más? Que de 100% yo tenga 50 de 0,75 o 75%, tengo 25 de 50%, tengo 14 y de 25% tengo 9. Suponiendo que tengo esto así. Entonces, ustedes van a multiplicar, ¿verdad?, los centímetros que representan, en este caso, si el cuadrado es 1 por 1, es 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, 1 centímetro por el factor de cada uno de ellos, es decir, 50 cuadritos por 1. Entonces, tengo 50 por 1 son 50 centímetros cuadrados, ¿cierto? 0,05 el factor por 50, 0,5 que representa perdón, 100, en este caso sería 100, que es 1, ¿verdad? Por 50 cuadritos me quedaría 50 centímetros cuadrados. En el caso del 0,75, de 75% voy a multiplicar 0,75 por la cantidad de cuadritos que tengo y eso me va a dar por 1, que es por el área de cada cuadrito, y me va a dar en centímetros cuadrados. Y así sucesivamente lo hago en todo esto. Al final, que haga todos los porcentajes o toda la suma, esa suma total me va a dar en centímetros cuadrados. Y esa suma total va a representar el área que representa
en el plano del papel. Hasta ahí vamos bien, Jorge. ¿Me escucha? Jorge, ¿me entiendes? Aló, aló. ¿Me escuchan? ¿Me Yo escuchan, sí le muchachos? escucho, profe, debe ser que se quedó sin internet. Ok. Entonces, me interesa que ella sepa porque es la que emitió la pregunta. Jorgeli, ¿estás ahí? Vamos a hablar así. Ajá, ahí está activo. No te escucho. Sí, Ok. Una vez que yo sume todo eso, que lo multiplique por el factor, el número de cuadrados, voy a tener pero la, escucho entrecortado. ajá, voy a tener la suma total en centímetros cuadrados. Esos centímetros cuadrados van a representar el área de la cuenca en el plano. Y después esa área de la cuenca del plano, yo la tengo que llevar a la escala real de, el- de la curva o la escala que yo estoy trabajando. En este caso, la escala es 1/5000. Entonces yo digo, para un centímetro de la cuenca me va a representar 5000 centímetros, pero como yo estoy trabajando en centímetros cuadrados, yo tengo que pasar esa escala a centímetros cuadrados. Entonces, como yo estoy trabajando con cuadrados a nivel de escala, yo hago igualito. Un centímetro, o sea, si un centímetro me representa un centímetro, 5000 centímetros, yo debo multiplicar, si es un cuadrado del área, 5000 por 5000. Y eso me va a dar 25.000 centímetros cuadrados. Una vez que yo tenga esta área, yo ese cálculo lo voy a multiplicar o voy a llevarlo y voy a utilizar la escala que ya yo terminé en centímetros cuadrados, la voy a llevar a kilómetros cuadrados. Eso era todo lo que tenía que hacer. Y esto es el área que representa la cuenca. En este caso tenían que hacer la de las dos. La cuenca tengo agua y la cuenca doy agua, va la subcuenca. Entonces, así de sencillo, entonces tenían que hacer los dos cálculos. ¿Okay? ¿Qué hizo la mayoría de las personas? O la mayoría de ustedes, un grupo de ustedes, volvió a multiplicar el factor de, de la cantidad de cuadros llenos o los cuadros totales, los que estaban por la mitad, que contaron en la cuenta para hacer el cálculo a la escala real de la que estábamos trabajando, ¿sí? Entonces, eso era como el error más sencillo que tuvieron a nivel de trabajo. Y bueno, y lo demás, muy bien, un excelente interpretación. ¿Ok? Entendieron muy bien, aparte que la guía práctica y el video práctico de cómo se calcula es muy sencillo y entendieron la importancia de las salidas y las entradas en un balance hídrico dentro de una cuenca. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro, Jorgeli? ¿O no quedó claro? Listo, profe, ya me quedó claro. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta con relación a esa tarea, esa actividad?
dudas, comentarios, inquietud, nervios. Vamos a hacer un repaso de lo si es necesario, de lo que ustedes quieren hacer un momentico y después vamos a empezar con la clase de lo que es hidrograma. ¿Okay? A ver, ¿no tienen preguntas, dudas, consultas? Nada. No todos a la vez, por favor. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. No, profe. No por ahora. No por ahora. Vamos a ver qué pasó con Roseli. Los muchachos creo que tienen problemas de conexión. Sí, profe, porque como ha estado lloviendo todo el día, en muchas partes se ha ido la luz, otros lugares no hay internet y así. Yo inclusive ahorita estoy conectada es con megas. Me imagino. Sí, es una situación bien, por eso vamos a esperar un ratito. Para que se conecten los compañeros y comenzar la clase, una de las clases más importantes en el tema de agua superficial y que tiene que ver mucho con esos estudios básicos de torrentera, que están relacionados mucho a la construcción de puentes y desarrollos que te dan la base práctica y los sustentos teóricos para que puedas desarrollar de forma efectiva este, eh, el trabajo. ¿Ok? Bueno, entonces hay súper problemas de conexión hoy. Vamos a esperar un ratito para ver y empezamos a ver si hagamos la clase de y, la pantalla compartida. Ok. Ahorita vamos a empezar un tema que es uno de los temas más sólidos y lo que tiene que ver, ya empezamos a hablar de aguas subterráneas, aguas superficiales, perdón, vamos a hablar de aguas subterráneas y ya empezamos con el tema de precipitación, los diferentes tipos de precipitación, las diferentes intensidades de la precipitación, la importancia de esas intensidades de precipitación permite que haya un agua que vaya de forma correntía y un agua que vaya de forma que se puede de acuerdo a la intensidad que nosotros tengamos. Ahí va a depender mucho si esta corriente o esta precipitación que escurre va de forma superficial o percola o a la forma subterránea. Entonces, cuando nosotros hablamos de aguas superficiales,
hay unas herramientas técnicas o teóricas que nos ayudan a nosotros a determinar esos picos de máxima crecida. Okay, esos picos de máxima crecida que nosotros podemos tener en diferentes momentos, ya sea por unas precipitaciones intensas de alta intensidad, o por el desarrollo de eventos como de precipitación o de diferentes tipos de estaciones, en este caso, de los periodos estacionales, como son la temporada de lluvia y la temporada de sequía, que son las principales que nosotros desarrollamos en esta área o la que nosotros vemos en el país. ¿Ok? Entonces, una de las herramientas son los histogramas. Como ven en los histogramas, el ejemplo que nosotros arrancamos aquí es una curva, ¿verdad?, que representa esos picos de máxima volumen o caudal de agua que puede poseer por algún evento de máxima intensidad de precipitación que se tenga en un río. Pero para eso, nosotros debemos recordar o fortalecer algunos componentes del flujo del ciclo hidrológico. Y ustedes dirán, bueno, la profesora continúa con su ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es base para estos estudios de los componentes y del flujo del ciclo. Entonces, recuerden que tenemos la precipitación, ¿okay? Esta precipitación, esto la precipitación juega un papel importante. Recuerda que el agua precipita, ¿ok? Parte del agua se infiltra, parte del agua escurre por escorrentía superficial y parte de esta hay una escorrentía subsuperficial que es la que medio se infiltra, pero a la vez hay escurrimiento, ya sea por los eventos de pendiente o la condición del terreno que yo tenga, la locación. ¿Ok? Parte del agua que se percola llega a la zona saturada, que es donde se encuentran las aguas subterráneas. Pero en este caso nosotros nos vamos a concentrar simplemente en la zona donde hay escorrentía superficial. Allí influencia directamente también entre la percolación o la infiltración de las aguas por la corriente, ¿ok? Por la corriente subsuperficial, por el flujo subsuperficial, que puede estar ocurriendo por diferentes tipos hidrológicos o diferentes tipos de formaciones que me permitan la percolación y el flujo de las aguas por diferentes gradientes, por diferentes descendientes o por las condiciones hidrológicas que se encuentran en la zona o el tipo de suelo que está asociado a la misma. Entonces, vamos a ver una evolución temporal de la tasa activa de la precipitación. ¿Okay? Entonces vamos a tener la intensidad de milímetros de lluvia por hora, cuánto, y el tiempo transcurrido desde la iniciación de la precipitación. Si yo tengo lluvia, como ven en la gráfica, de alta intensidad, voy a tener un caudal o un tiempo de recepción por escorrentía total o aumento del caudal de forma muy significativa. Y a medida de que va bajando la intensidad de la lluvia, va bajando los niveles o la intensidad del caudal
o del aporte de la escorrentía que se puede estar dando en el terreno. Entonces lo tenemos en diferentes tipos de suelo o diferentes etapas dentro del ciclo del suelo. Entonces, en escorrentía subsuperficial, que es la mayor, es decir, voy a tener más corriente a mayor intensidad y el volumen de agua a medida que va bajando la intensidad de la lluvia va disminuyendo. ¿Dónde voy a tener diferencias o voy a tener menos zona de incorporación de intensidad de la lluvia? Esto va a variar, esto es una gráfica hipotética, pero esto va a variar en función al tipo del terreno y a la litología que yo poseo. Porque en función a eso, me voy a desarrollar diferentes parámetros y diferentes condiciones que, a pesar de que sean datos numéricos, eso me puede afectar cómo es esa crecida momentánea que puede tener una determinada cuenca. Entonces, a pesar de que la intensidad de la lluvia sea alta en una cuenca o en una zona específica, dependiendo del área de la cuenca y las condiciones de la subcuenca, voy a tener variaciones de movimiento de la intensidad o de los picos de esas crecidas o de los picos, o voy a tener diferentes tipos de histogramas o diferentes comportamientos a lo largo de la cuenca. No solamente como la cuenca como un todo, sino la cuenca desde el punto de vista de su cuenca. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahora, duda, inquietud? Ninguna. Ok, perfecto. No, profe, continúa. Entonces, ok. En este caso, la influencia directa entre el volumen del agua para los histogramas de precipitación, que es el hidrograma o el histograma, es la representación gráfica de las variaciones del caudal de una corriente con respecto al tiempo, según el orden cronológico. Es decir, esto es de acuerdo a las condiciones de precipitación que traen la cuenca y me representan los picos de mayor intensidad de crecida durante o en el desarrollo de un evento de alta intensidad o con eventos de precipitación variados, porque yo puedo, por ejemplo, como la precipitación de esta mañana que fue de alta intensidad, yo puedo ver un hidrograma de frecuencia de una proporción, pero los de transcurso de los días voy a tener hidrogramas de diferentes magnitudes porque no hay lluvia. Entonces eso me da una condición de interpretar cuál es el comportamiento de la cuenca. Entonces, ¿dónde nosotros medimos esa caudal máximo del pico de la precipitación? Lo medimos abajo en el cierre de una cuenca, es decir, aquí. Si nosotros estamos trabajando una subcuenca, la vamos, por ejemplo, en la figura que está aquí, de esta subcuenca, yo voy a trabajar la intensidad o el hidrograma en este punto, porque estoy trabajando una subcuenca asociada a la cuenca, y así sucesivamente. Pero si nosotros vamos a trabajar la cuenca completa, yo tengo que trabajar en la salida o el cierre de la cuenca, porque ahí es donde voy a determinar las variaciones de caudal. Las mediciones de caudal las vamos a hacer de acuerdo a los parámetros y de acuerdo a los métodos de medición que nosotros vimos en la clase anterior. Algunos métodos de medición, ¿ok? Tenemos dos tipos o dos representaciones gráficas. Una es el ideograma, ¿ok? Una es el hidrograma. A mí me gusta utilizar el hidrograma porque es más práctico. Sin embargo, el hidrograma esta es una mezcla de intensidad de la capacidad y el hidrograma me representa el índice de precipitación. Entonces, como ustedes ven en la figura,
cuando el hidrograma me ayuda a ver y que usted la lluvia, y dentro de la cuenca, que es el sistema que nosotros vamos trabajando, nosotros vamos a tener una tasa de escurrimiento de acuerdo a ese grado de precipitación. Entonces, nosotros podemos tener caudal medido en metro cúbico sobre segundo en el tiempo del transcurso. ¿Qué me representa esta figura o esta gráfica que tenemos a mano derecha mía en la pantalla de ustedes? No sé cómo la ven, es derecha izquierda, pero esta figura me representa la visión de que en una cuenta hipotética hay diferentes eventos de máxima precipitación o intensidad relativa de precipitación en un determinado tiempo. Es decir, que de repente empezó a generar una precipitación en la cuenca alta o en la cuenca media y voy a tener un pico, voy a tener lectura de caudales de mayor intensidad hasta llegar al máximo pico de crecida y después voy a tener un ascenso. Estos ascensos abruptos tienen que ver con, se puede interpretar como chubascos de alta intensidad en cortos tiempos y después deja de llover. Porque entonces tienes un gran aporte o entrada a la cuenca por el superficial de un volumen considerando de agua y disminuye de forma abrupta por una intensidad muy puntual de esa corriente. Y después tiene otro intervalo de chaparrón de agua y vuelve a subir. ¿Okay? Y después hay un receso, un tiempo de descanso de precipitación y posteriormente viene una lluvia de mayor intensidad de las dos anteriores que tienen más tiempo de intensidad y de caudal, que el caudal de escorrentía es mayor. Entonces, como ustedes pueden ver, con una interpretación básica y sencilla, nosotros podemos intuir o tener una noción de si esto es una cuenta hipotética, qué puede estar ocurriendo, qué puede estar pasando y qué puede estar ocurriendo en esa cuenca con relación a la precipitación y el caudal y el comportamiento de la cuenca. Las figuras de los hidrogramas, o sea, cómo son las curvas, si son cortas, si son de longitud corta, si son de un ancho significativo, eso me va a representar o me va a indicar un tipo de comportamiento de la cuenca, incluso qué litología puede estar asociada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Comentario? No, profe. Ok. Entonces, llegamos a lo cómo nosotros podemos interpretar y cómo nosotros podemos desarrollar lo que son las formas del hidrograma o qué factores afectan esa forma y que inciden en el comportamiento de la forma. Nosotros podemos hablar netamente de precipitación y de caudal, pero las variaciones de esta caudal o de la precipitación a lo largo del desarrollo de la cuenca, estas tienen una variación. Como yo le decía y se lo he dicho en todas las clases, hay diferentes tipos de cuencas. No es lo mismo una cuenca que está en los médanos de Coro o en Falcón que una cuenca que está hacia Canaima o hacia Ciudad Bolívar. ¿Okay? Porque las condiciones, el tipo de precipitación y todo eso varía. Entonces, el comportamiento de la curva o de la escorrentía o cómo va a ser el tipo litológico, el tipo de vegetación, todos esos factores externos, cuántas poblaciones, si son centros urbanos, si no están urbanos, el tipo de suelo, todo eso incide en el comportamiento de la cuenca. Entonces tenemos los factores físicos geográficos y entre esos están
las características de la cuenca, que ya nosotros vimos, como la forma de la cuenca, ¿ok? El tamaño de la cuenca, la pendiente de la cuenca. No es lo mismo tener una escorrentía superficial en una cuenca con una pendiente casi de 0 o de 1 o 5 grados. En cambio, si tú tienes una cuenca de una pendiente de 30 grados, 25 grados, la escorrentía superficial va a ser mayor que la infiltración o la percolación de esa agua. Entonces, el caudal de aporte va a ser mucho mayor del histograma que yo voy a presentar o la forma como va a estar el histograma. ¿Me captan la idea o no me captan la idea? Entonces, la naturaleza de la cuenca, si es una cuenca boscosa, de alta vegetación, de gran diversidad biológica, ¿ok? La elevación, si estamos en una cuenca, por ejemplo, en Mérida, por ejemplo, en el pico Espejo de arriba, no hay el mismo comportamiento de precipitación y escorrentía que como lo tenemos, por ejemplo, en La Guaira o en la cordillera de la costa. Esos factores inciden en esa forma o en la intensidad de caudal que yo tenga en la fuente. Y otro de los factores, que es para mí uno de los más importantes, es la densidad del drenaje que pueda tener a lo largo de la cuenca. Si yo tengo una densidad de drenaje, lo que se llama densidad de drenaje, la cantidad de órdenes de río que yo tenga desde el orden 1, que es las nacientes, hasta la parte más baja, que es donde me da río de mayor orden que representa la cuenca. Entonces, si yo tengo mayor proporción o mayor visión de este sistema de drenaje, mayor ramificación, va a haber mayor escorrentía asociada hacia el río de mayor orden. Es decir, voy a tener un aumento significativo del caudal. Es decir, voy a tener una visión de entrada o del agua que es por precipitación, pero voy a tener una tasa de escurrimiento alto. Es decir, si yo analizo la cuenca desde el punto de vista de balance hídrico, voy a tener la salida por escorrentía superficial va a ser mucho mayor que la entrada. Entonces yo puedo tener variaciones de intensidad y asociadas a riesgos en las zonas de la cuenca baja. Es decir, con estos diagramas o estos gráficos de histogramas, me permite a mí de una forma muy práctica y muy efectiva de saber el comportamiento de la cuenca en un momento de alta intensidad de la lluvia, de un chubasco, de una llovizna, cómo es el comportamiento de esa crecida del caudal del río en un determinado punto. ¿Ok? Hay otras características, esto tiene que ver con las características de la cuenca. Hay unas características fisiográficas que dependen del terreno. Entre ellos está el uso de la tierra y la cobertura. Recuerden que, como les explicaba en clase pasada, el uso de la tierra, lo que tú le dejes el uso de la tierra, eso va a incidir en si hay infiltración y percolación de ese agua que precipita o hay escorrentía. Por ejemplo, en una zona urbana donde tienes cemento, donde tienes asfalto, ahí generas una capa de impermeable y no permites que la tasa de infiltración o los procesos naturales de percolación del agua lleguen a las aguas subterráneas. Y el agua escurre. Pero si estoy en una zona, por ejemplo, de gran montaña, donde no hay actividades antrópicas, no hay desarrollo de urbanismo, hay una gran retención de bosque y galería, yo lo que simplemente voy a generar la precipitación, parte del agua se me va a escurrir y otra se la va a retener las raíces de las plantas, me va a permitir la absorción de los suelos dependiendo del tipo de suelo. Entonces, la tasa
de erosión o la tasa de escorrentía superficial puede disminuir porque parte del agua se percora. Pero recuerden la clase anterior de los tipos de precipitación. Si yo tengo una precipitación de alta intensidad, yo voy a tener las gotas de lluvia de mayor diámetro, ¿verdad? Entonces, al tener gotas de lluvia de mayor diámetro, eh, eso permite que la escorrentía superficial sea más efectiva. En cambio, si yo tengo una condición de lluvia o una lluvia muy tenue, con las gotas de casi que de rocío, me va a permitir que esas gotitas que son de menor diámetro por tensión superficial y se incorporen y percolen a la superficie del terreno y esta infiltren y percolen dentro de las aguas. ¿Ok? Entonces, el uso de la tierra también tiene que ver con si yo voy a utilizar la tierra para fines agrícolas. Entonces, si yo trabajo la tierra y la erosión, la trabajo, hago un movimiento de tierra, yo estoy condicionando, estoy cambiando las condiciones naturales o las condiciones bases de ese terreno. Y eso genera que me ocurra mayor o infiltración o percolación que vaya hacia las aguas subterráneas o me genere más escorrentía superficial en el terreno, generando erosión y todo eso. Y yo lo veo reflejado en los histogramas de frecuencia aguas abajo. ¿Ok? Y en el comportamiento general de la cuenca o la subcuenca o la microcuenca que yo esté trabajando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Pregunta, inquietud, comentario, duda. No, profe, hasta ahorita estoy bien, yo por lo menos bien, no sé los demás. Ok, el tipo de suelo y las condiciones geológicas, lo que yo les decía. Eh, ¿Qué tipo de suelo tengo? Si tengo un suelo, por ejemplo, franco arenoso, ese suelo va a permitir, franco arenoso, ¿qué significa? Que tengo tamaño de grano tipo arena y tipo, por ejemplo, conglomerado. Y eso permiten, por ser la condición de tener poros de interconexión, que la tasa de infiltración entre con mayor facilidad que cuando yo tenga, por ejemplo, unas arcillas. Las arcillas por lo general son impermeables, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una arcilla, ellas son capaces de absorber agua, pero ellas no la transmiten. Entonces, al no transmitirla, ellas no permiten tener interconexión y se genera lo que es el flujo subterráneo. Entonces, ¿qué hacen las arcillas? Absorben agua y llegan a un momento que permiten que la escorrentía superficial se dé en mayor proporción. Entonces, si yo tengo un suelo tipo franco-arenoso y tengo uno tipo arcilla, el tipo arcilla va a favorecer la escorrentía superficial con relación o contrario al franco arenoso, porque él va a permitir la infiltración o la percolación de esas aguas y cuando llegue ya a la zona saturada, el agua va a escurrir, pero la proporción, el caudal y la cantidad del agua es diferente. ¿Ok? Y lo otro son la presencia de lagos y depresiones. Eso es importante, ¿por qué? Porque si viene un volumen de agua y llega a una laguna, esta, por ser un ente de retención o un embalse, ella tiende a disminuir la cantidad de agua o frenar la cantidad de flujo de agua que aporta el sistema. Eso lo vemos principalmente en los embalses. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un flujo de agua controlado y cuando llega el embalse, acuérdense que nosotros tenemos un caudal ecológico, que es el caudal de salida, y para que el embalse no se colmate o no se te derrame, por decirlo así, utilizamos lo que es la torre toma o la zona de descarga del caudal del río y abrimos la compuesta para que lo que se llama el aliviadero, el sistema de liberación del caudal del embalse. Entonces aumentamos en forma progresiva
y controlar el caudal de río aguas abajo del embalse. ¿Ok? Igual sucede en los lagos. Vas a tener un poco de variaciones en el momento de entrada, pero este va a disminuir con relación a su condición natural. ¿Ok? Características del cauce, eso es importante. El cauce del río. El cauce del río principal de mayor orden o de mayor orden. En el caso, recuerden que cuando estamos en una cuenca, el río de mayor orden me va a representar el nombre de la cuenca, ¿ok? Entonces, las características del cauce de ese río es importante. El volumen, la sección, es decir, la distancia, el caudal, la distancia que yo tengo entre una sección a otra, el tamaño de esa sección, las condiciones de esa sección, la rugosidad del terreno, si es un terreno que tiene arcilla o esa sección del canal del cauce del río es una sección que tiene muchos piedras y material rugoso. Eso me va a cambiar la velocidad y la cantidad de flujo que se puede estar aportando dentro de la cuenca aguas abajo o del cauce principal del río. Y la capacidad de almacenamiento que pueda tener esa sección o ese cauce del río. Si es una sección muy pequeña, no va a tener el mismo volumen de agua que una sección de gran tamaño. ¿Okay? Esos son los factores físicos geográficos que podemos tener en lo que es la forma o que pueden afectar la forma del microbioma. Pero hay unos factores climáticos que son claves para que cambien las condiciones estructurales o de forma o de las características o influyen en el caudal significativo del agua. Entonces, en el cauce principal y se reflejan en el litoral. Entre las características son del tipo de lluvia o de precipitación. Tenemos la precipitación como un factor de la cantidad de qué tipo de precipitación vamos a tener. Si es lluvia, si es granizo, si es nieve, ¿ok? La intensidad de la lluvia. Que tiene que ver si es una lluvia, de hecho, como lo vimos, de chubasco, si es de alta intensidad, si es un chaparrón o es una llovizna. ¿Okay? La duración de esa precipitación, de ese aguacero, si no es lo mismo tener un aguacero o una precipitación de 3 horas continuas de alta intensidad, ¿ok? Que tener una precipitación de alta intensidad por 5 minutos. ¿Ok? El volumen de agua con ustedes creen que puede ser con relación a un determinado punto, en un determinado espacio. ¿Ok? Eso va a tener incidencia significativa en lo que es el desarrollo del caudal del río. Por ejemplo, en Caracas, ustedes ven, llueve 15 minutos y se inunda toda Caracas. ¿Esto ustedes creen que pasa? Porque bueno, hay muchas zonas, hay mucha población, no hay capacidad de infiltración de la escorrentía de la precipitación o de esas canaletas que está escurriendo porque hay mucha asfaltado, no hay el proceso natural de infiltración que puede ocurrir de forma natural a través de una cuenca principal, porque hay muchas zonas urbanizadas donde hay mucho asfalto, y eso hace que favorezca la escorrentía superficial. Entonces, al favorecer la escorrentía superficial, aumenta el volumen de las aguas que van hacia los drenes o hacia las canaletas, y eso hace que se inunde Caracas en 15 minutos. Imagínense si hay una lluvia torrencial que dure 3 horas de forma continua lloviendo de alta intensidad. Bueno, nos inundamos todos, ¿ok? Entonces, el comportamiento de cómo es la escorrentía en el caso de las aguas superficiales va a depender de todos esos factores o de toda esa incidencia
que puedan tener de forma global, tanto los factores climáticos como los factores físicos de grafo. Uno de los factores que también influyen es la evapotranspiración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las zonas por ejemplo, del Parque Nacional Tenaya, allá en Amazonas, para allá para Bolívar, para allá para Bolívar, allá voy a tener un tipo de vegetación boscosa, y eso hace que esta vegetación de tipo boscoso hace que cuando se precipite el agua se permanezca en las raíces o el proceso de corriente que es como entrampada, y una vez que el suelo absorba, las aguas absorban todo, las plantas absorban todo esa, esa agua por precipitación, una vez que ya estén saturadas, es que viene el proceso de escorrentía superficial. Así sea el proceso de alta intensidad de lluvia, o sea, chubasco de esfuerzo. Por supuesto, el momento de escorrentía superficial de forma más momentánea. Sin embargo, cuando yo tengo en la misma zona una precipitación tipo llovizna, la saturación y la escorrentía superficial yo la voy a ver en un tiempo más prolongado. Voy a ver el pico, o sea, voy a tener un histograma de largo, va a medir, va creciendo, y esa cresta de máxima intensidad de la corriente la voy a ver en un tiempo más amplio con relación al curso de agua principal. Y así lo vamos a ver en todo. Como yo puedo ver un histograma donde, de acuerdo a la tasa de correntía, yo tenga desde el momento de la precipitación, vea el aumento significativo de la curva exponencial del histograma, y después hay un ascenso significativo y decrece la curva. Es decir, que esa cuenca tiene unas características de acuerdo a las condiciones topográficas. Puede ser que ocurra, no haya tipo de suelo sea de tipo impermeable, que estemos en roca, que no haya tasa de, no se permita la precipitación, exista alta pendiente del terreno, y eso hace que no permita, no es lo mismo la infiltración en una zona plana, donde yo tengo tiempo cuando llueve, que el agua que está estancada se infiltre porque es un terreno plano, que si yo tuviera un terreno con una ligera inclinación de pendiente. En el momento de precipitación, parte de un factor se te infiltra, pero por gravedad ella va a escurrir. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que revisar? El perfil topográfico del terreno, tenemos que saber cómo es la cuenca. ¿En qué nos estamos trabajando? Por eso yo les di a ustedes, lo primero que le di, el factor principal, que es una cuenca. Les expliqué cómo funciona la cuenca, cómo se determina la forma, el tamaño, el espesor, el área, de qué depende la cuenca, cómo se determina el orden de los ríos, porque en función a esas características yo puedo estudiar y yo puedo establecer los sistemas de manejo de gestión a través de muchos parámetros. Y ya de la lectura hay diferentes maneras de gestión: la gestión del uso de recursos, y hay una gestión de manejo de riesgos asociado a eventos catastróficos que pueden ocurrir en un determinado punto o en un determinado momento de condiciones hidrológicas, de precipitación o de eventos climáticos que pueden estar ocurriendo en un determinado tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Comentario? No. Ok. Entonces, la forma de la cuenca, ok, la forma del aguacero influye en el tiempo que llegue el agua, okay, el agua caída en la parte más alejada de la cuenca y llega al punto de salida. Así, cuencas redondeadas presentan altos caudales, punta en histograma estrecho.
mientras que las cuencas alargadas dan hidrogramas extendidos y bajo caudales de punta. En la figura se muestran diferentes formas de hidrogramas de la salida en cuencas con diferentes formas. Por ejemplo, en la cuenca del hidrograma A es asimétrico, con el caudal de la punta desplazado hacia la izquierda. Es decir, si ven la figura, eh, el hidrograma viene, ¿ok? En el momento de mayor, ¿dónde va el mayor aporte? Si yo en la zona más alta, ¿ok? Yo voy a tener mayor precipitación y el mayor caudal lo voy a tener en las zonas bajas. Y a medida que va disminuyendo por la intensidad de la lluvia, yo lo voy a ver hacia las zonas más bajas. Entonces, cuando yo tengo hidrogramas de esta manera, es donde yo tengo el principal aporte de agua, va a ser en esta zona específica de este determinado punto, donde voy a tener más aporte de caudal de retención o de aporte de entrada por precipitación que me pueda generar en la cuenca. En el caso número B ocurre lo contrario y en el caso número C influye la forma de hidrograma según la longitud alargada de la cuenca. Entonces voy a tener, en el caso número B, yo voy a tener como la cuenca que es más estrecha, más amplia, el recorrido del caudal es más largo. Entonces yo voy a tener aguas abajo, aquí, en el momento del caudal máximo, va a tardar más en verificarlo o más tiempo de generar el aporte o reflejar el aporte del caudal que yo esté determinado. ¿Ok? Entonces voy a tener, y yo puedo decir, bueno, dependiendo de la forma de la cuenca, yo puedo tener una determinada forma de histograma. Esto no tiene nada que ver, esto también incide en otros factores, como el corrimiento, pendiente y todo eso. Por ejemplo, en el caso A, cuando yo tengo unas cuencas estrechas, por lo general esas cuencas son de máximo pendiente, ¿ok? Y entonces es como la cuenca que está en la cordillera de la costa, o las cuencas, o los ríos que drenan hacia la Guaira. Y son unas montañas que tienen el agua, que hay mucha pendiente, y entonces la tasa de escurrimiento es más rápido, y por eso yo voy a tener de forma inmediata el pico de la crecida y lo voy a reflejar bajo aguas abajo. En cambio, si por ejemplo yo estoy en una cuenca que no tiene tanta pendiente como por ejemplo en los llanos, en Apure, donde donde el terreno no es de máxima pendiente, yo voy a tener el tiempo de recolección de esas aguas, va a ser en un tiempo más prolongado que de forma inmediata, como yo lo tenía en una cuenca de mayor pendiente. Y cuando yo tengo una cuenca de longitud amplia, yo lo voy a ver reflejado por diferentes tipos de eventos, como ven en la figura C. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Comentarios? ¿Dudas? No. ¿Está claro? ¿No está claro? Hasta ahorita todo bien, profe, todo, bueno, todo claro, no sé, siento que soy el único que habló. Sí, yo también siento que eres el único que habla. No tienen ninguna pregunta, que hay una persona que escribe en el chat. Vamos a ver. Todo claro, profe. Chévere, perfecto. Vamos a ver el chat a los otros compañeros para saber si están siguiendo la idea, si entienden. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, por favor. Pero a veces siento que yo hablo sola. Por lo menos sé que Georgeli tiene muchos problemas con el internet que Sí, mandó por el grupo. ya, ya lo vi. Entonces, también porque está lloviendo mucho. Entonces, bueno, nada. Y bueno, para seguir, lo que tiene que ver el tamaño de la cuenca. Las cuencas
lo que yo les decía, aquí vamos a ver cada uno de esos factores cómo incide en los que hay los cálculos del hidrograma. Esto es un tema, en verdad, que es de máxima interpretación. Yo no quiero que sean unos eruditos en medir lo que es el histograma, pero sí que sepan identificar un histograma. No es que tienen que ser unos AFE y BAFE en el estudio de hidrograma, pero sí tienen que saber cuando yo les presento un hidrograma, ajá, qué puede estar pasando en esa cuenta, por qué ese comportamiento es así, qué yo debo considerar para la interpretación de ese hidrograma, qué factores debo medir o qué debo tratar. O sea, porque la interpretación no está amarrada exclusivamente a la cantidad del agua, sino a las condiciones geográficas, climatológicas, la forma de la cuenca, el tipo de la cuenca, que inciden en el comportamiento y la forma del histograma que yo estoy presentando. Entonces, una de, de, de los puntos más significativos es el tamaño de la cuenca. Entonces, las cuencas pequeñas se comportan de diferentes maneras que las cuencas grandes con respecto al régimen de las lluvias. En las cuencas pequeñas se puede suponer que llueve homogéneamente en toda la superficie de la cuenca y que la intensidad de la lluvia es constante, siendo el caudal de punta de descarga proporcional a eso. ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando yo tengo una cuenca, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, la cuenca del Valle de Caracas, ¿okay? Que hay un evento de precipitación y la precipitación es homogénea, relativamente homogénea, en una determinada sección de Caracas. Que, por ejemplo, ver una cuenca transfronteriza como la cuenca del Orinoco. Recuerden que la cuenca del Orinoco pasa por diferentes áreas o estados del país. Y de repente puede estar lloviendo en Monagas, pero en Apure no está lloviendo. ¿Ok? Entonces, si es una cuenca pequeña, el comportamiento de la misma o de ese valor de histograma va a ser de forma puntual. ¿Ok? En cambio, si estoy en una cuenca de gran extensión, yo voy a tener que interpretar cada uno de los valores de precipitación de las subcuencas o de las microcuencas que aportan caudal al río de Mayorón. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe, sí se explicó bien. Ok. Entonces, mientras que la cuenca sea más grande, es más difícil yo decir que llueve de forma homogénea, porque yo tengo una cuenca grande y puedo estar lloviendo aquí, pero aquí no puede estar lloviendo. En cambio, si estoy concentrada en una microcuenca, yo puedo decir, bueno, yo vivo ahí y este es el evento de precipitación en esa microcuenca. En cambio, si tengo una cuenca grande que tiene subcuenca, yo tengo que analizar cada subcuenca y en función de ese aporte de intensidad de esa subcuenca, yo puedo determinar cuál es el hidrograma de mayor crecido, de mayor frecuencia que pueda tener la cuenca. ¿Ok? El otro factor importantísimo que tiene que ver con la forma del histograma es la pendiente del terreno. ¿Por qué la pendiente del terreno? Aquí la pendiente del curso principal influye en la curva de descenso del hidrograma. Elevadas pendientes producen rápidos caudales de punta, ¿ok? Característica que influye directamente en las cuencas pequeñas. Es decir, como les decía hace poco, en cuerpos de agua o en cuencas de... Okay, no.
Puedo repetir, profesora. ¿Qué quieres que repita? A ver, ¿en qué te quedaste? David, ¿me escuchas? ¿Qué quieres que repita? ¿Lo del tamaño de la cuenca o la pendiente de la cuenca? Ok, la pendiente. Ok. En la pendiente de la cuenca va a influir, en una cuenca va a depender, va a influir la pendiente del terreno. ¿Por qué? Porque eso me va a dar mi aporte de la, por ejemplo, yo tengo este libro, ¿ok? Y este libro es impermeable, o sea que no pasa agua, no se logra infiltrar agua. Cuando yo echo agua aquí, el agua va a escurrir. Si tiene pendiente, escurre con mayor velocidad. Pero si yo lo tengo así y pongo agua aquí, la tasa de escurrimiento va a ser menor. Entonces, si yo tengo la salida, un medio total de carga en este punto, el recorrido de aquí va a ser más lento que si yo tengo la pendiente de esta manera. Esa es la influencia de la pendiente. Si yo tengo una pendiente en una cuenca pequeña, todo el aporte de agua, como el tamaño de la cuenca influye, todo va a escurrir y voy a tener una intensidad del histograma en el primer arranque, en el tiempo de arranque de la curva. Pero si yo tengo una cuenca grande, eso va a influir porque la intensidad o la pendiente del terreno a lo largo de una cuenca de máxima extensión es diferente. Por ejemplo, la cuenca del río Amazonas empieza desde Venezuela y pasa por 7 países y cada uno de los países tiene diferentes topografías, geomorfología, condiciones litológicas del terreno. Entonces, el aporte de agua en esa cuenca va a ir influenciado por muchas diferencias topográficas del terreno, ¿ok? Y va a tener una variación significativa. Por eso en esos acuíferos, perdón, en esas cuencas de transfronterizas hidrológicas, se definen o se van trabajando en sus cuencas y microcuencas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, chévere. ¿Cómo influye el drenaje eh, de la cuenca? Nosotros vimos eh, para definir o delimitar la cuenca, nosotros deberíamos determinar primero el sistema de drenaje con que nosotros estamos trabajando y establecer los diferentes órdenes de río. Y en función a ese orden de río, nosotros vamos a ver cuánto es el aporte o cuál es esa densidad de drenaje que está aportando o que está incidiendo en la salida de la cuenca. Entonces, aquí habla que la densidad de drenaje es la relación de la longitud total. Ya, esperen un momentito. Me disculpan un momentito.
Ok, listo, disculpen muchachos. Ajá, exacto. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver la densidad del drenaje en esto? Bueno, mientras más drenaje yo tenga, mayor capacidad o mayor aporte de total yo pueda tener en la cuenca de agua. ¿Ok? Entonces, como ven en la eh, la cuenca A y en la cuenca B, voy a tener en la cuenca A, tengo mayor orden del río, ¿verdad? Tengo mayor densidad de puntos. La parte superior de la cuenca es mucho más pequeña, es decir, hay mayor pendiente, y es decir, en el histograma voy a tener de salida, en función de una alta precipitación, el descenso de la curva va a ser exponencial, de forma que vamos a compartir pantalla. ¿Dónde nos quedamos? Ok, ok, ok. Listo. ¿Me escuchan? Bien. Sí, profe, se escucha bien.